Ahora veremos la serie de Taylor. En la serie de Taylor, vemos que la serie de Taylor da una formulación para predecir el valor de la función en xi más 1 en términos de la función y de sus derivadas en una vecindad al punto xi. En este caso tenemos aquí la serie de Taylor y está formada por, en este caso, orden 0, primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, quinto orden, y aquí puede continuar la serie. Ahora, en este caso se le llama orden 0, primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto, quinto, y así sucesivamente puede continuar. ¿Por qué se le llama primer orden? ¿Por qué? Porque tiene la primera derivada. El segundo orden tiene la segunda derivada, tercer orden, tercera derivada, cuarto orden tiene la cuarta derivada y quinto orden tiene la quinta derivada. Entonces, en este caso, en la serie de Taylor puede continuar y va a depender del número de la derivada que tengamos. Ahora, en este caso también tenemos que tomar en cuenta el tipo de función. Si es una función, en este caso como un polinomio en este caso, pues el grado de ese polinomio pues va a definir cuántas derivadas se van a obtener o cuántas derivadas podemos sacar. Ahora, pero si se trata de una función trigonométrica, esa función pues puede tener muchas derivadas. Entonces, la de un polinomio es una función, en este caso una función finita, porque el orden determina el número de derivadas, y una función, en este caso como una trigonométrica, es una función infinita en derivadas. ¿Ok? Entonces esta es la fórmula que vamos a ocupar, y en este caso, bueno, aquí es una función directamente sustituida por el valor de xi, y aquí vamos a sustituir en la primera derivada también el valor de xi multiplicado por una h. Esta h se llama paso, y así vamos a ir aumentando. Y también aquí, por ejemplo, se está dividiendo entre 2 factorial, 3, 4, 5, y el número de acá en la parte de abajo pues también depende del número de la derivada, y esa misma derivada pues también es el valor con que se eleva el valor de h, ¿sí? Si es la tercera, se eleva a la tercera, y aquí también se divide entre 3 y así sucesivamente. Bueno, entonces depende del número de derivadas que se le pueda sacar a la función. Pero en este caso, para poder determinar el valor de h, si no nos da el problema el valor de h, lo podemos determinar como xi más 1 menos xi. ¿Quién es xi? Bueno, xi es el valor inicial, y xi más 1 es un valor siguiente. Aquí no sabemos a partir de qué punto inicia, por eso le decimos que se llama xi inicial, y este le llamamos xi inicial más una distancia. Entonces ahí existe una diferencia. Este es el límite, como que dice, es el límite inferior, y este es el límite superior. En este caso, la diferencia de los dos, pues en este caso no puede determinar el valor de h. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Y aquí dice el problema: úsense términos en la serie de Taylor de 0 a cuarto orden para aproximar la función. La función, aquí tenemos una función tipo polinomio, y es en este caso menos 0.1 x a la cuarta menos 0.15 x al cubo menos 0.5 x al cuadrado menos 0.25 x más 1.2. Esta es la función principal, y vamos a trabajar a partir desde el punto xi igual con 0, y con h, el valor del paso en este caso igual a 1. Esto es para predecir el valor de la función xi más 1 igual con 1. Este es el otro valor. Entonces, por eso le decía en dato anterior que xi es el valor inferior y xi más 1 es un valor siguiente, es valor superior. Por lo tanto, vamos a hacer
la siguiente aplicación. Pero como se trata de la serie de Taylor de cuarto orden, por lo tanto, entonces habíamos comentado que este se le llama orden 0, primer orden por su derivada, segundo orden por la segunda derivada, tercer orden por la tercera derivada y cuarto orden por la cuarta derivada. Por lo tanto, entonces ahora solamente vamos a trabajar hasta la cuarta derivada, ¿sí? Todo depende del tipo de la función y en este caso de las instrucciones del problema, de 0 a cuarto orden. Bueno, es decir entonces que por aquí tenemos una función xy más 1, ¿sí? Entonces vamos a tener este valor, pero con la serie de Taylor, si la desarrollamos toda la serie, eso significa que conforme la desarrollemos, nos vamos a acercar a este valor que tengamos de este lado. Por eso dice, se aproxima a este valor, ¿sí? Bueno, en este caso, vamos a hacer los cálculos de las derivadas. Por eso dice aquí, calculamos las derivadas y a cada resultado le sustituimos el valor de xy. En este problema, el valor de xy es igual con 0. Entonces, a la función original le vamos a calcular las derivadas. ¿Cuántas derivadas? Vamos a derivar 4 veces. ¿Por qué 4? Porque me está pidiendo hasta el cuarto orden. Entonces vamos a sacar primera, segunda, tercera y cuarta derivada de la función principal. Al resultado le vamos a agregar el valor de xy, es decir que xy es igual a 1. ¿Para qué? Pues aquí me lo está pidiendo, en este caso, la fórmula en la serie de Taylor, perdón, en la serie de Taylor. Entonces aquí me está pidiendo el valor de xy, considerando que xy es igual con 0. Entonces, y empezando a sustituir desde la función f de x. Ok, entonces vamos a sustituir también el valor de xy en la función original, ¿sí? Lo que tengamos en la función original le vamos a sustituir el valor de xy cuando xy vale 0. ¿Por qué? Porque por aquí, cuando iniciemos en el orden 0, me está pidiendo solamente que yo sustituya el valor original y en el valor original se sustituyó el valor de xy. Por eso vamos a empezar a sustituir la función f de xy. Bueno, en este caso, el primer cálculo es la función original, tal y como nos dieron la función, y le sustituimos el valor de 0, y en este caso, si sustituimos el valor de 0 en donde están todas las x, pues en este caso el 0 a la cuarta se vuelve 0, por menos 0.1 es 0, entonces en cada uno de estos casos se me va a estar dando 0, me da 0, me da 0, y solamente me queda la cantidad de 1.2. Entonces vamos a comentar por aquí que cuando yo tenga el valor de 0 en la función original, pues entonces el resultado se llama f de 0 es igual a 1.2. Bueno, ahora sí de esta función vamos a sacar la primera derivada. La primera derivada en este caso tenemos que nos da menos 0.4 x cúbica menos 0.45 x cuadrada menos x menos 0.25. Le agrego a este resultado el valor de 0 y tengo como resultado por acá, ya sustituyendo el valor de 0, me da menos 0.25. Ahora a este resultado le saco otra vez la derivada y vamos por la segunda derivada y tenemos menos 1.2 x cuadrada menos 0.9 por x menos 1. A este valor o este resultado le vuelvo a sustituir el valor de 0 porque esto corresponde a la segunda derivada. Entonces va a ser el f b' de 0, es decir, en la segunda derivada le asigno el valor de 0 y por lo tanto me está dando la cantidad de menos 1 en la segunda derivada. Vamos a esta expresión, le calculamos la tercera derivada. Aquí está la tercera derivada y nos dio menos 2.4 por x menos 0.9. Le asigno el valor de 0 a donde están las x, entonces se llama la tercera derivada, le agregué el valor de 0 y tenemos como resultado menos 0.9. Menos 0.9 es el valor de la tercera derivada
Y vamos por la cuarta derivada. Al derivar me da menos 2.4. Le sustituyo el valor de 0. Bueno, pues en este caso solamente me da menos 2.4. Entonces, lo que nos está pidiendo la serie de Taylor es que yo saque las derivadas hasta la cuarta derivada de la función principal. Y que desde la función principal hasta cada una de las derivadas, primera, segunda, tercera y cuarta derivada, le agregue al resultado el valor de 0. Ya teniendo eso, pues entonces ya tenemos los datos que vamos a sustituir en la serie de Taylor. Bueno, pero yo necesito conocer, en este caso, el valor de f de x y más 1. F de x y más 1. ¿Quién es f? Pues f es en este caso la función principal. Este es el valor de f. Entonces a ese valor de f le voy a sustituir el valor de x y más 1. Y el valor de x y más 1 en este caso es igual con 1. Por lo tanto, le agrego este valor de 1 en donde están todas las x y el resultado me da 0.2. A este valor le vamos a considerar como el valor exacto. Se considera como un valor exacto. ¿Por qué? Porque en este caso estoy considerando que este punto 2 es el principio de mi serie. Entonces este espacio, el que estoy marcando, tiene la cantidad de punto 2. Cuando yo desarrollo mi serie de Taylor, término por término, entonces me debo de aproximar, por eso aquí dice el símbolo se aproxima, me debo de aproximar al valor exacto. ¿Cuánto vale el valor exacto? 0.2. Entonces, si yo la voy desarrollando, la voy extendiendo la serie, término por término, hasta llegar al orden indicado, entonces se debe de aproximar al valor de 0.2. En este caso, el ejercicio me está pidiendo de cuarto orden, pues entonces aquí tenemos la serie de Taylor hasta el cuarto orden. Y en ocasiones podemos encontrar llegar al desarrollar mi serie, llegar al valor exacto o a un valor aproximado. Por eso aquí dice se aproxima. Entonces sustituimos los valores. Por ejemplo, aquí me está pidiendo el valor de f de x y. Es decir, le vamos a llamar f de 0. Donde tengan los x y le vamos a dar el valor de 0. Entonces se va a llamar f de 0. Y ese ya lo determinamos y nos dio el valor de 1.2. Ese valor de 1.2 lo sustituimos en este espacio. Luego aquí dice la primera derivada. La primera derivada de 0. Entonces me dio la cantidad de menos 0.25 por el valor de h. H vale 1. Luego aquí dice más la segunda derivada de 0. La segunda es menos 1 por h que vale 1 al cuadrado entre 2 factorial. Luego por aquí dice más la tercera derivada y la tercera derivada vale menos 0.9 multiplicado por h que vale 1 al cubo entre 3 factorial más la cuarta derivada y la cuarta derivada es de menos 2.4. La sustituimos aquí por el valor de h que vale 1, 1 a la cuarta entre 4 factorial. Y bueno, ya después solamente son operaciones que es una suma. Sumamos todo el resultado y por lo tanto obtenemos este valor. Y aquí está donde sustituimos cada uno de los valores que habíamos encontrado en la derivada y bueno, en este caso sí llegamos al valor exacto. Entonces estamos obteniendo el valor al desarrollar la serie, obtuvimos el valor que habíamos considerado como valor exacto. Esto quiere decir en esta cuestión que entre más largos sean los datos, más fácilmente me voy a obtener el valor exacto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo llego a tener usando la calculadora y tengo algunos dígitos extensos, yo debo de ocupar todos los dígitos que aparecen en la calculadora, porque si yo lo redondeo o lo trunco, entonces no me puedo acercar al valor exacto. Entonces es necesario utilizar todos los dígitos. En este caso, bueno, aquí ya lo desarrollamos,
¿Por qué llegué al valor exacto? ¿Por qué? Porque para empezar el polinomio es de cuarto grado. Me están pidiendo hasta el cuarto orden y estoy manejando hasta la cuarta derivada, por eso fue que encontré el valor exacto. ¿Ok? Entonces, ese es todo de este ejercicio. Vamos a resolver otro. Bueno, aquí dice el problema. Úsense términos en la serie de Taylor de 0 a sexto orden. Aquí ya aumentó el orden, de 0 a sexto orden. Para aproximar la función, ahora la función es f de x igual a coseno de x. Entonces, para ir verificando los resultados, la calculadora debe de estar programada en radianes. Bueno, ahora dice desde el punto xy igual a pi cuarto. Esto es para predecir el valor de la función en xy más 1 igual a pi tercio. Entonces, aquí tenemos el primer valor de xy y este es el valor siguiente de xy más 1, que vale pi tercio y este vale pi cuarto. Entonces, ahora nuestra serie de Taylor va a ser toda esta estructura porque nos están pidiendo que calculemos hasta el sexto orden. Recordando, haciendo un repaso, a este se le llama orden 0, primer orden, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Sexto, entonces voy a calcular la sexta derivada. ¿Qué valores le voy a dar ahora en xy para sustituirla? En este caso, el valor de pi cuarto. ¿A qué valor voy a aproximar? Voy a aproximar al valor de f de xy más 1, que vale pi tercio. Entonces se va a llamar f de pi tercio. Entonces empezamos a calcular las derivadas y a cada resultado le sustituimos el valor de xy, que es equivalente a pi cuarto. Y empezamos a partir desde la función f de x. Aquí tenemos el valor de f de x es igual a coseno de pi. Le asignamos a ese valor de x el valor de xy, que vale pi cuarto. Entonces el resultado es 0.7071067812. Entonces aquí sacamos la derivada de f de x y la primera derivada es igual a menos seno de x. A ese valor de seno le asignamos el valor de pi cuarto y me da la misma cantidad anterior, pero con el signo contrario. Aquí era positivo y aquí va a ser negativo. Aquí predomina ahora el signo. Derivo la segunda derivada de menos seno de x y me va a dar como resultado menos coseno de x la segunda derivada. También ahí le asignamos el valor de pi cuarto. Pero como trae el signo, ahora el resultado de coseno es la misma cantidad pero con el signo negativo como habíamos empezado. Entonces por aquí vamos a estar obteniendo la misma cantidad, pero lo único que va a ir cambiando son los signos. Primero fue positivo, después fue negativo, se conserva negativo y en la siguiente derivada, que es la tercera derivada, ahora el seno de x es positivo y por lo tanto la cantidad nos dio positivo. Determinamos ahora la cuarta derivada y en la cuarta derivada la misma cantidad pero positivo. La quinta derivada ya vuelve otra vez a convertirse en negativo y entonces el resultado da negativo. Y en este caso la última derivada, que es la sexta, nos dio como resultado menos coseno, sigue siendo negativo. Entonces si observan, en todas las cantidades tiene el mismo valor, lo único que se va intercalando o va cambiando son los signos. Y bueno, en este caso ya lo que tenemos que hacer es, antes de sustituir, también observo que no tengo el valor de h. ¿Sí? En este problema no tengo el valor de h, tengo el valor de xy y el valor de xy más 1 y no tengo el valor de h. Pero para calcularlo, en el caso que no nos lo den, se saca una diferencia. Se había comentado en la primera diapositiva. Entonces aquí tenemos que realizar una diferencia tomando el límite superior menos el inferior. El superior es xy más 1 y el inferior xy. Y entonces xy más 1 vale pi tercio. xy vale pi cuarto. Entonces hacemos la diferencia pi tercio menos pi cuarto.
aplicando en este caso operaciones de fracciones, bueno, ya como resultado me está dando que el valor de h es equivalente a pi sobre 12. Este es el valor de pi sobre 12. ¿Ok? Bueno, ahora entonces vamos a determinar el valor de f de x y más 1 para saber quién es el valor exacto o cuánto vale el valor exacto. Dice, calcula el valor al que vamos a aproximar. Entonces, si yo desarrollo la serie, tengo que encontrar este valor. ¿Pero cuánto vale? Entonces, por aquí es lo que estamos calculando. Y para calcularlo tenemos que f de x y más 1 tiene un valor de pi tercio. Si sustituyo este valor de pi tercio en la función f, y la función f aquí es f de x igual a coseno de x. Entonces sustituí coseno de pi tercio. Con la calculadora en radianes me da el valor de 0.5. Entonces a este 0.5 es lo que consideramos como el valor exacto. Entonces a esta cantidad debo de llegar. Si yo extiendo la serie, ¿sí? Vamos a extender la serie y cada vez que yo extienda la serie me voy a ir acercando al valor exacto. ¿A qué cantidad? Al valor de 0.5. Entonces ahora hay que ir sustituyendo en la serie de Taylor todos los valores que hemos encontrado, así como la función original, la función principal, las primeras derivadas, el valor de h y sus divisiones entre los factoriales dependiendo a qué orden corresponde. Y eso pues aquí va a quedar sustituido en la serie y pues sí está un poco extenso, pero aquí estoy mencionando que estoy calculando f de pi tercio con la serie y fui sustituyendo cada uno de los valores. Este es el valor de h, se fue elevando al cuadrado en cada uno del cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, en cada uno del orden. Y se divide entre el factorial correspondiente a su orden. Y en este caso, pues ya el resultado. Aquí si observan que aquí el valor exacto es de 0.5. ¿Sí? Y aquí nosotros todavía no nos acercamos a 0.5. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que debemos de ocupar todos los dígitos. Entre más grande sea, en este caso, los términos, la serie, entonces me voy a aproximar más y más al valor exacto. Por eso les decía al principio que en la serie de Taylor lo que tiene que ver es el tipo de función. Si la función es finita o la función es infinita, en este caso el primer ejemplo era una función finita, porque hasta al cuarto orden podíamos calcular la cuarta derivada, hasta ahí terminaba. Pero en una función coseno, por ejemplo como es el caso, es una función infinita, porque le puedo sacar las derivadas y aquí observamos que teníamos que de la función empezó con coseno, después se volvió menos seno, después menos coseno, de ahí vuelve a ser seno, de ahí sigue siendo coseno, luego menos seno y otra vez menos coseno y de ahí iba a volver a ser seno y así se va seno, coseno, seno, coseno, seno y coseno y solamente lo que se va a ir cambiando es el signo. Entonces en este caso yo creo que primero nos cansaríamos de calcular la derivada y al final todavía seguiría extendiéndose la serie. Ok, entonces de esta manera podemos representar la serie de Taylor. Eso es todo y muchas gracias por su atención.